Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos entonces a la palabra. Hay un mensaje del Señor para nosotros hoy y quisiera ilustrar un poquito con esto, porque Dios hoy nos va a hablar acerca de nuestra mente, de nuestra mente. Todo empieza por aquí, todas las cosas empiezan por aquí. Y ahorita vamos a ver palabras de Jesús. Quisiera leer bastantes pasajes bíblicos. Como vamos a hablar hoy de un tema, no vamos a centrarnos en un solo pasaje, pero sí quiero ilustrarles con de lo que puede estar pasando en la mente de cada uno de nosotros, o lo que puede pasar en algún momento en la mente de nosotros. En Nehemías capítulo 13, a partir del versículo 4, sucede algo muy significativo, y voy a explicarles algo de Nehemías y algo del contexto del libro de Nehemías, una parte espiritual del libro de Nehemías que a veces pocas personas tal vez lo mencionen. Y es que Nehemías, los invito a que ustedes se lean la historia de Nehemías, todo el libro de Nehemías. Si no se lo han leído, es importantísimo saberlo. Es uno de los libros básicos porque habla de liderazgo y habla de lo que Dios puede hacer a través de una persona. Este Nehemías es como una figura, es como lo que se llama en teología, es un tipo del Espíritu Santo. Nehemías es una historia del Antiguo Testamento para ilustrarnos la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Este Nehemías fue usado por Dios para ir a Jerusalén, cuando Jerusalén tenía ya tal vez más de 100 años de haber sido destruida, y haber sido destruido el templo, la ciudad, y los muros estaban en el suelo, puertas quemadas, y todo eso había pasado porque el imperio babilónico los había llevado cautivos más o menos unos 100 años antes. Es usado por Dios este Nehemías para ir a levantar ya la última parte, que era no solo los muros, sino la ciudad de Jerusalén, que estaba dentro de los muros. Estaban en vergüenza porque los pueblos aledaños o los pueblos de alrededor veían que todavía los judíos tenían, es como que usted tuviera una casa y pasó alguna cosa y se le cayó la tapia de la casa, se le cayó el muro, y después usted empieza a reconstruir, pero usted dice: todavía no hay dinero y no puedo reconstruir aquello, está muy feo, por más que la casa esté bonita, si la fachada, lo de afuera está feo ahí en el suelo, entonces todavía la cosa no se ha terminado. Pues así estaba Jerusalén, los muros en el suelo, y a los enemigos le convenía que eso pasara, porque los muros protegían las ciudades. Entonces Dios levanta a este Nehemías, que, como les digo, es tipo del Espíritu Santo, para ir a reconstruir aquellos muros, para que los enemigos ya no entraran a Jerusalén y respetaran aquella ciudad de Dios. Y además, ya se pudiera decir, Dios está con ese pueblo. Ya habían levantado el templo, ya habían reconstruido algunas casas, etcétera, pero todavía faltaba esta parte. Habían pasado ya años y nadie lo había hecho. Entonces Nehemías, que está como a unos 2.300 kilómetros de Jerusalén, es llamado por Dios para hacer este trabajo. Es inquietado. Incluso ni dice la Biblia que Dios le habló a Nehemías y le dijo: Nehemías, necesito que vayas, eres el instrumento escogido para ir a levantar los muros de Jerusalén. Es tan natural, pero tan espiritual este libro de Nehemías. Y al decir natural, es que Nehemías no era ni profeta, Nehemías no era ni predicador, Nehemías no era ni un maestro de la ley, Nehemías no era un sacerdote, Nehemías no era nadie que, hablando en términos espirituales,
tuviera alguna relevancia. Era el copero de un rey, era como cualquiera de nosotros, que tiene un trabajo, alguno es albañil, otro es taxista, otro trabaja en una empresa, otro no sé. A esas personas quiere usar Dios y no necesariamente tienen que esperar que descienda Dios de los cielos o los llamen una zarza al monte para que Dios les dé las instrucciones. Estoy hablando, ya estoy predicando de Nehemías, pero creo que es que Dios nos quiere hablar a nosotros por este medio. Porque Nehemías, entonces, es como el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es ese trabajo interno, porque Nehemías fue a inquietar, a llamar, a movilizar a la gente de Jerusalén a que se pusieran a trabajar. Pongámonos a trabajar, yo les ayudo, me dieron una ayuda, el rey me está ayudando con madera para las puertas, me está ayudando con todas las herramientas que necesitamos, me está ayudando con dinero, pongámonos a trabajar. Y todo el pueblo dijo, sí, levantemos y edifiquemos, y se animaron a edificar el muro que tenía más de 100 años de estar en el suelo, y en 51 días más o menos lo levantaron, todos juntos trabajando. Usted sabe. Entonces, lo lindo de esta historia es que Nehemías fue aquel que incentivó, aquel que ayudó al pueblo a levantarse, y también corrigió un montón de cosas y enseñó un montón de cosas al pueblo de Israel que estaba ahí en Jerusalén. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Hemos estado hablando del Espíritu Santo, mire, y hoy seguimos hablando del Espíritu Santo, la obra de él. Pero llegó un momento donde Nehemías ya habían levantado los muros, había corregido algunas deficiencias, le había jalado las mechas a algunos que estaban portándose mal, y entonces Nehemías, después de unos años, el rey lo nombró gobernador de la ciudad de Jerusalén, pero él dijo, voy a ir otra vez a visitar al rey, voy a ir allá unos días. Y entonces cuando Nehemías se fue, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y eso pasó, se fue Nehemías, entre comillas de vacaciones, se fue a visitar al rey. Recuerdan que él había sido el copero del rey, a hablarle seguro cómo estaba, lo habían nombrado gobernador de Judea, entonces a rendir cuentas y toda la cosa. Pero sucedió algo. El capítulo 13, versículo 4 en adelante dice, antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías era un enemigo de Dios, y este sacerdote emparentó con él. Aparentemente la hija de este sacerdote se casó con Tobías o con un familiar. Y entonces, mire lo que pasa, y había hecho una gran habitación en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que se había mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Pero cuando ocurrió esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido yo donde el rey estaba, pero al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una habitación en los atrios de la casa de Dios. Este era un impío que se había opuesto a la construcción de los muros, había traído amenazas, estaba en contra de los judíos. Y viene este sacerdote, se emparenta con él, tiene amistad, hace algo que era prohibido por la ley incluso. Y no solo eso, sino que también tomó todas las cosas que estaban en la casa de Dios, como si aquí dijéramos, no, mira, hagamos una cosa, ahí fulanito de tal, no tiene dónde vivir, no importa, siempre ha estado en contra de nosotros y todo, pues saquemos los parlantes, saquemos todo esto aquí y hagámosle aquí adentro unos aposentos para que viva y duerma, más o menos por ahí, pero fue peor. Y entonces se lo llevó a vivir a la casa de Dios. Cuando llegó Nehemías, dice, esto me dolió mucho, dice el versículo 8, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación. Luego mandé que limpiaran las habitaciones e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Aquí lo grande o lo importante de esto es que se sacó lo de Dios para meter lo malo.
se sacó lo bueno para meter lo malo. Y vamos a hablar hoy, estamos hablando acerca de la mente, porque sucede algo parecido o puede suceder algo parecido en la vida de nosotros. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? La Biblia relaciona, hay una relación muy cercana o muy implícita, digámoslo así, entre la mente y el corazón. Y ahorita vamos a ver a Jesús hablando de eso. Jesús no habla de la mente, Jesús habla del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, todas esas cosas. ¿Pero por qué? Porque entraron ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Y les pongo este pasaje para aplicarlo mejor todavía al final. Vean lo que hizo Nehemías. Sacó todo. Y eso es lo que hay que hacer. Nosotros desde pequeños tenemos una puerta en la mente que muchos de nosotros, por una u otra razón, ya sea una razón mala, abrimos la puerta de la mente para que entraran cosas muy malas. Cuando hablo de una razón mala es porque tal vez no queríamos. Alguien nos indujo, alguien nos engañó, alguien abusó de nosotros y por medio de eso entraron cosas terribles a la mente nuestra, cosas que todavía aparte, después de ser creyentes, después de creer en el Señor, todavía después de años, muchas personas todavía lo guardan ahí y lo tienen en su mente, porque una vez se abrió la puerta para que entraran cosas así, pero a otras voluntariamente le abrimos la puerta para que poquito a poco empezaran a entrar toda esa, vamos a llamarle así, toda esa basura. Empezó a entrar basura. Abrí la puerta de mi casa, abrí la puerta de mi mente para que el enemigo se metiera, hiciera una habitación y con él viniera toda la basura que puede traer el enemigo a la vida de nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Sí, hermanos, porque esto es importante que lo veamos así. En nuestra mente tenemos una puerta que se abre o una puerta que se puede cerrar. Una puerta que se puede abrir a todas las cosas malas que pueden venir, pero también una puerta que se puede abrir a todas las cosas buenas, loables, santas y lindas que tiene Dios para nosotros. Los que tuvimos, y digo tuvimos, porque yo ya no la tengo, gracias al Señor. Los que tuvimos una mente podrida, solamente nosotros tal vez podamos entender la magnitud de este asunto. Porque mi mente se empezó a podrir desde muy pequeño, desde que yo me acuerdo, tal vez 5 años que tenga memoria, empecé a meter en mi mente, porque tengo esa memoria, cosas horribles y cosas malas. Bueno, Romanos capítulo 2, versículo 2, no os conforméis a este siglo, ya dice el apóstol Pablo, para nosotros los creyentes. Al decir no os conforméis a este siglo, lo que está diciendo es no se hagan a la forma del mundo, de este siglo, de este mundo. Este mundo tiene un molde, no se metan ahí y se hagan al molde del mundo. Quiebren los moldes, nos dice Dios. Sino transformados, transformen. ¿Qué es lo que tenemos que, o cómo nos tenemos que transformar? Es por medio de una renovación. Hay que renovar las cosas, renovar todo. La renovación del entendimiento, la renovación de la mente. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder experimentar las cosas que Dios tiene para nosotros, yo necesito cambiar mi manera de pensar. Yo necesito que Dios vaya limpiando toda la maldad que hay en mi mente. Porque eso no pasa de la noche a la mañana. O sea, yo no entrego mi vida a Cristo, y cuando entregué mi vida a Cristo y me arrepentí de mis pecados y todo lo que pasó, y que ya viene un nuevo nacimiento, hay una renovación en el Espíritu por el Espíritu Santo y me convierto en hijo de Dios. No, los recuerdos no se acaban, ni las cosas que he hecho durante tantos años se van. Tiene que haber una limpieza que usted tiene que proveer para eso. Por eso dice aquí,
Pablo le habla a los romanos que les toca a ellos, nos toca a nosotros hacer un trabajo para renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar, lo dice en la versión Dios habla hoy, para que así cambie tu manera de vivir. Necesitamos quitar ese chip. Y yo les digo, se puede, sí se puede. El Espíritu Santo lo hace, pero ¿qué? Yo tengo que decidir ya no seguir en aquello. Yo tengo que decidir pedirle al Señor. Dice 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y hay algo que a veces no tomamos en cuenta de ese versículo. Dice, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios tiene la capacidad por el Espíritu Santo de que cuando yo confieso mis pecados, porque sé que son malos, que sé que está mal delante de Dios, Él me puede limpiar de esa maldad. Límpiame de esa maldad, Señor, ayúdame. Claro, por supuesto, yo tengo que dejar de proveer en mi mente esas cosas que me estaban llenando, que me estaban intoxicando, que me estaban envenenando. Tengo que apartarme de esas cosas. Apártese de maldad, dice la palabra, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tengo que dejar eso, tengo que suplantar, sustituir todos esos pensamientos, toda esa basura, tengo que sacarla, tengo que, como cuando usted todas las semanas saca de su casa la basura, nadie se deja la basura, solo esos acumuladores se dejan la basura en la casa, y luego ya no pueden ni caminar en la casa, pero problemas que tienen, personas que tienen problemas de ese tipo. Pues nosotros debemos de entender esta vida espiritual así y nuestra mente cuidarla para que ninguna de esas cosas venga a dañarnos. Dios desea que cambiemos esa mente, nuestra forma de pensar. Mire, les voy a dar versículos, los voy a leer nada más, ustedes los van a ver ahí. Lucas 9, 37 al 56, vea, para que vea usted que Jesús tenía una lucha fuerte con sus discípulos y nosotros somos iguales que ellos o peores. Mire, al día siguiente cuando descendieron del monte, ese es el monte de la transfiguración, una gran multitud le salió al encuentro y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ya Jesús había andado bastante tiempo con sus discípulos como para que ellos supieran estas cosas. ¿Cómo echar fuera un demonio? Jesús no estaba y por eso Jesús andaba con otros discípulos en el monte de la transfiguración. Mientras tanto los otros se quedaron abajo. Llegó este señor y le pidió que echaran fuera el demonio al hijo y no pudieron. Y entonces Jesús respondió diciendo, oh generación incrédula y perversa, les habla a ellos, a sus discípulos, incrédulos y perversos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Está bravo, está enojado, todavía no han asimilado. ¿Cuándo les va a entrar? Eso es lo que les está diciendo Jesús. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ya Jesús tuvo que terminar haciendo el trabajo, y después ahí sigue hablando algunas cosas el pasaje. Brinquemos al versículo 46, es el mismo pasaje. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién entró en discusión de eso? Los discípulos. Y ahora se ponen a discutir quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, quién va a estar sentado en un trono a la par del Señor, quién va a ser el más importante. Vean las cosas que se ponen a pensar estos. Tenían problemas todavía en su mente, en su corazón. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno, bueno, todavía no voy a les acaba de decir, ustedes no han entendido, renueven su mente. El que quiere ser el mayor tiene que ser el que sirva a todos. En el reino de los cielos es así. Necesitan cambiar su mentalidad, necesitamos cambiar nuestra mentalidad.
Y entonces ahora vienen y vea lo que le dicen al Señor. Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Qué tal? Vea los problemas que tienen estos discípulos. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es con nosotros, por nosotros es. Déjenlo que eche fuera demonios en mi nombre. Mientras lo haga en mi nombre, todo está bien. No va a poder hablar nada en contra mía. Dice, cuando se cumplió el tiempo, el versículo 51, en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como que iba a ir más lejos, a Jerusalén. Estos samaritanos no se llevaban con los judíos. No recibieron a Jesús en Samaria, ese es el problema. Y entonces dice el 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué mentalidad? Necesitaban, sí o no, renovar su mente, renovar su entendimiento. Cuando hablo de eso es sacar la basura, el odio, los malos deseos, el rencor que todos nosotros tenemos y pensar como piensa Dios. Pedirle al Señor, Dios, implanta tu mente, implanta tu corazón en mi mente, en mi corazón, porque yo quiero actuar, perdonar cuando hay que perdonar, no sentir rencor y desear lo malo a los demás, como hicieron ellos aquí. Dice el versículo 55, entonces volviéndose él, los reprendió, los regañó, les dio una buena regañada, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no saben ni lo que piensan, ni lo que sienten, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Otro pasaje, Marcos 8, del 13 al 21, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan. Se fue con sus discípulos, se les olvidó a los discípulos llevar pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Lo que está hablando Jesús es, cuídense la doctrina de esos fariseos y de Herodes. Pues los otros que están en otra sintonía, pensando otra cosa, se ponen a discutir entre ellos. Dice el versículo 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, lo que está diciendo. ¿Se da cuenta? Jesús hablando de una cosa espiritual y ellos en la carne, ahí pensando en otras. Había hecho milagros de multiplicar panes y peces, y ellos no han entendido que Jesús no necesita panes, no necesita ni siquiera que lleven pan, Él puede sacar el pan de donde sea. Y entonces dice Jesús, y entendiendo el versículo 17, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Eso es, el corazón, la mente. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí cinco panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo se la dibujo? O sea, ¿qué tengo que hacer para que entiendan las cosas de Dios? Les faltaba todavía renovar el entendimiento, cambiar esta mentalidad humana que no nos deja ver los milagros de Dios. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes, ¿cómo van a ver los milagros de Dios si todavía siguen pensando naturalmente? Voy a mencionarles otro pasaje. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres, mujer? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Siguen con la misma. Entonces Jesús respondió y le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Por qué están pensando en este mundo? ¿Por qué están pensando en puestos? ¿Por qué están pensando en plata? ¿Por qué están pensando en posesiones? ¿Por qué están pensando en estas cosas? Cuando yo lo que quiero es que ustedes asimilen el reino de los cielos.
Todavía, más adelante en el versículo 24, dice, cuando los 10 oyeron esto, lo que dijeron Jacobo y Juan, se enojaron contra los dos hermanos. Empezó una discusión entre ellos, pleitos por puestos. ¿Tiene Dios que renovar nuestra mente, sí o no? Pero me toca a mí permitírselo. O sea, yo tengo que ponerme en la misma frecuencia de Él. Pero si yo ando con una mente donde piensa solo cosas naturales, solo cosas carnales, dice la Biblia que las cosas espirituales son para los espirituales y las cosas naturales son para los que piensan en las cosas carnales. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, Romanos capítulo 8, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. A esos son los que el Señor puede renovarles la mente. Mateo 15, 21, mire lo que dice. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Él sabrá por qué no le respondió palabra. Tenía algo en mente. Esto es como lo que prediqué el jueves. Es un ejercicio, un entrenamiento en un ambiente controlado. Se está aprovechando de aquello para enseñarle a sus discípulos. Ah, no, pues los discípulos lo que hacen es, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Señor Jesús, decirle que se calle. Ella viene clamando al Señor. Como si usted callara a una persona que le está pidiendo a Dios un milagro, un favor, es lo mismo. ¿Ha oído usted esas voces que alguien le dice, ya para qué ora tanto? ¿Ya para qué le pide tanto a Dios usted? Hay gente así. Pues así estaban ellos, todavía con una mentalidad totalmente natural y carnal. Le dicen a Jesús, ¿por qué no callas a esta mujer? Vamos tranquilos aquí caminando y esta mujer dando voces y pegando alaridos. Jesús lo que quería era darles una lección. La lección de la fe de esa mujer, que aunque no era hebrea, que aunque no era judía, que no necesitaba ser hebrea ni judía para llevarse un milagro de Dios. Y al final Él le dice, mujer, se ha hecho como tú quieras. Y desde esa hora su hija quedó libre de un demonio que tenía la hija. Otro pasaje, Marcos 7, 14 al 23. Dice que llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entender, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que lo contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis? ¿Cómo es que a estas horas todavía no entienden? Todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar. Estaba hablando de la comida. Porque no entra en su corazón, sino en su vientre. Y sale a la letrina. Yo me imagino aquí a Jesús bravo, enojado. Como el apóstol Pablo a veces en alguna de sus cartas. El problema es lo que comemos por aquí, lo que entra en los oídos y lo que vemos con los ojos. Lo que entra por estas ventanas o por estas. Eso sí es basura, eso sí contamina, porque luego va a salir del corazón ya transformado en homicidios. Mire lo que dice. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cada vez lo contaminan más. Pero tiene que entrar por aquí y tiene que entrar por aquí al corazón. Efesios 4, 17 al 24 se los leo. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, como los paganos, como los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su, ¿lo tienen ahí? ¿La vanidad de dónde? De su mente. ¿Por dónde empieza el asunto?
Por eso es que hay que cuidar esto. Entra por aquí al cerebro, el cerebro lo procesa y baja al corazón y ahí se alberga y después sale del corazón. Si es bueno, sale en buenas palabras y en buenas acciones, pero si lo que entró fue basura, entró en forma de basura mala y sale en forma de basura podrida, gusanos y todo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, eso es lo que hace, que usted pierda toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, le está hablando ahora a los cristianos ahí, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es que la verdad que está en Jesús y las cosas que hemos oído de Jesús, si dejamos que esas cosas entren en nuestra mente y bajen a nuestro corazón, van a sacar, van a suplantar, va a ser como un purgante. Es como un purgante, va a purgar nuestra mente y nuestro corazón para que la cochinada que entró salga inmediatamente, se vaya en el nombre de Jesús, como cuando llegó Nehemías al templo y se encontró ahí con este hombre, Eliasib, un enemigo de Dios. Con todo lo sacó, le pegó una patada en el trasero y lo mandó para afuera, y con él todos los muebles. Jale, no quiero nada de ese hombre aquí. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo en su mente y en su vida. Pero hay que cuidarlo, hay que cultivarla, porque usted puede sacar por un lado, pero si por otro lado está metiendo la basura, entonces nunca va a terminar. Nunca lo va a lograr. Hay que santificar lo que vemos, las cosas que escuchamos. Bueno, sigue diciendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22, despojaos del viejo hombre, ¿ves? Ese es el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovación de la mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Segunda de Corintios 10, 3, 6, mire lo que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no la hacemos con armas carnales, mire lo que dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Voy a explicarle eso a ustedes y yo. Hemos levantado unas fortalezas cuando no conocíamos a Cristo, unas fortalezas estamos hablando de unas murallas enormes, grandes, con torres ahí que nadie puede penetrar. El diablo las levantó en nuestra vida, el entorno, la cultura, todo lo que oímos y vimos. Pero eso hay que derribarlo, dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el 5, derribando, porque esas fortalezas son las cosas que oímos, aprendimos y también comunicamos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Todo qué? Fortalezas. Los pensamientos pueden convertirse en fortalezas. O sea, murallas grandes que solo Dios, solo el Espíritu Santo puede llegar a derribar. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, lo que Pablo está diciendo aquí es que necesitamos derribar fortalezas que hay en nuestra mente, no solo doctrinas falsas, sino toda la basura que en algún momento ha entrado en nuestra vida. Los pensamientos se llevan cautivos a la obediencia a Cristo, pero hay que sustituirlos por pensamientos de Dios, que penetren, dice la Biblia, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada que llega hasta lo más profundo. Entre más palabra de Dios,
permito yo que venga a mi vida, entren por mi mente y se alberguen en mi corazón, entonces voy a empezar a sustituir con la palabra de Dios toda la basura que tengo en mi mente o que he albergado en mi mente. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en alguna cosa, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. No pase la vida, no pase el día pensando tonterías. No pase pensando en rencores, no pase pensando en venganzas, no pase pensando en la gente que le hizo lo malo, en aquello que no le salió bien. No pase pensando en el vecino que no lo quiere y que le dice cosas malas. No pase pensando en chismes, no pase pensando en esas cosas. Piense en lo bueno, en lo puro, en lo amable. Santifique su mente. Cuando digo santifique su mente, me incluyo yo, por supuesto, porque yo todos los días tengo que hacer ese trabajo también. Una oveja debe aprender a rumiar el alimento. Solo así podremos renovar la mente. Nosotros somos ovejas del Señor, comemos el alimento de Dios, pero tenemos que estar meditando en ello. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es automático. Suplantar los pensamientos malos por los pensamientos de Dios. Llegar a la Biblia y encontrarse un versículo, un pasaje y meditar en él. Es que es tan importante no solo leer el versículo, sino sacar tiempo también para dar gracias a Dios por aquello, pero sacar tiempito para meditar en eso, en esa palabra y darle vuelta. Ya lo tiene. Es como cuando una oveja o una vaca comen y entonces ya comió, ya se llenó, ahora se echan en el pastizal a rumiar. Y usted ve, no sé si le he puesto cuidado a las vacas, a donde les sube, ¿han visto ustedes? A donde les sube por aquí, ¿cómo se llama? El pasto, y lo mastican, luego tragan, sacan otro poquitico, le vuelve a subir y sigan. Eso es lo que hace el cristiano. Eso es meditar en su palabra. Entonces, me voy a alimentar de aquella palabra, como dice aquí. Bueno, dice Jesús en Mateo 6:6, y ya voy terminando. Mas tú cuando ores, Jesús está hablando en términos de oración. Por supuesto, lo que va a hablar aquí es literal, pero vamos a ver la aplicación espiritual a esto. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Jesús habla aquí de una puerta literal. Sí, lo que está dándonos es un consejo. Si usted quiere orar, mejor saque un espacio de tiempo, busque un lugar X, su aposento, su cuarto, lo que sea, donde usted pueda cerrar la puerta para que nadie moleste. Y ahí a solas con Dios, hable con Él. Pero también yo veo aquí algo importante que nos está diciendo Jesús. Usted no va a poder hablar con Dios. Usted no va a poder comunicarse con Dios. Usted no va a poder escuchar la voz de Dios si usted no cierra la puerta de aquí. Porque cuando vamos a orar también, usted no solo tiene que cerrar la puerta de su cuarto para que no se meta nadie. Usted también tiene que cerrarle la puerta a los problemas. Tiene que cerrarle la puerta a las preocupaciones, tiene que cerrarle la puerta al estrés, tiene que cerrarle la puerta a los conflictos, tiene que cerrarle la puerta al COVID, tiene que cerrarle la puerta a los problemas económicos, tiene que cerrarle la puerta a todo eso. Si usted quiere renovar su mente con las palabras de Dios y comunicarse con el Señor, pero si entramos, con razón hay gente que le dice a uno: pastor, es que yo no puedo orar más de 5 minutos, yo llevo 3 minutos y ya no sé. Y por supuesto, si tiene su mente volando en otras cosas, no cerró la puerta. Entró al aposento con Dios, pero no cerró. El asunto es que también en nuestra vida nosotros tenemos que aprender a abrirle esa puerta a las cosas buenas, a las cosas de Dios, porque le hemos abierto la puerta a un montón de cosas que no edifican, que no sirven.
Pero tenemos que para eso tener quietud. Y no, esta generación no ha podido tener quietud. La generación en la que vivimos, del corre-corre, del microondas, del teléfono celular, del teléfono inteligente, que es más vivo que nosotros. Y esta generación anda corriendo tanto para arriba y para abajo que no tenemos tiempo de entrar en el aposento con Dios, en su presencia, y decirle: aquí estoy, Señor. Cierro la puerta de mi mente a todo lo de afuera. Voy a sacar, Señor, 15 minutos. No sé, 15 minutos no es nada y es mucho. No es nada y es mucho. Porque yo creo que 10 minutos ya es muy poco. Pero no importa. Si usted solo puede sacar 10 minutos de todos los cientos de minutos que el Señor nos regala a la semana, para que deje de pensar en el COVID, en la pandemia, en las deudas, en los recibos y esas cosas. Si usted puede sacar un tiempo todos los días para cerrarle la puerta a eso y abrirle la puerta al Señor, decirle: Señor, ahora sí abro la puerta, pero esta puerta que abro es para los buenos pensamientos, todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es limpio. Señor, que se cumpla esta palabra que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que cuando yo confieso lo malo, esa palabra lo que quiere decir es que hay una promesa ahí: yo limpiaré de toda maldad. Si usted saca la basura, yo voy y termino de limpiar. Pero usted tiene que poner la parte suya, cerrar la puerta, cerrarle la puerta a lo malo y abrirle la puerta a Dios, abrirle la puerta a su palabra. Termino con este versículo, Isaías 30:15. Es un versículo lindo. Le habla el Señor a Israel porque eran muy desobedientes, porque se andaban buscando refugio, se andaban amparando en sus dioses, en otros dioses, y andaban amparándose en reinos, en reyes, y habían desechado a Dios. Y entonces Dios dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Lo lamentable del versículo es cómo termina: y no quisisteis. Yo quiero quitar eso, yo borro eso. Y no quisisteis. Yo sí quiero. Y al Señor: Señor, yo sí quiero. Yo quiero sacar el tiempo. Yo quiero cerrar la puerta. Yo entiendo, Señor, hable con Él, dígale: yo entiendo, Señor, que hay demasiada basura. Esto parece un botadero. Señor, mi mente parece Río Azul en aquel tiempo. Necesito, Señor, que vengas a mi vida y saques. Yo no quiero, tal vez he sido como uno de esos acumuladores o acumuladoras que hemos visto en televisión, que hay que llegar a convencerlos, que hay que darles una terapia para ver si acaso aceptan ir sacando poquito a poco de sus casas toda la basura que han albergado durante tanto tiempo, cosas que ya no servían, que no tenían uso, que no sirven para nada. Señor, entra en mi mente. Yo quiero a partir de hoy, dígale: Señor, yo quiero a partir de hoy entrar en descanso, en reposo, en quietud, en confianza, para ser fortalecido. Cerrar la puerta, Señor. Cierro mi puerta a los malos pensamientos. Quiero andar en vida nueva. Renueva mi alma, renueva mi corazón, renueva mi mente, Señor. En el nombre de Jesús.